Bienvenidos a un nuevo vídeo de Coinstein. ¿Cómo están? El día de hoy analizaremos la criptomoneda Anchor Network que me ha recomendado mi buen amigo Johnny Bravo, un nuevo suscriptor, así que se lo agradezco muchísimo. Y estas otras las estaremos analizando en los próximos vídeos. Primero vamos a analizar Anchor Coin. Aquí lo tenemos, precio actual 0.08. La analizamos hace unos días, como podemos comprobar, así que vamos a actualizar pues, su gráfico, la predicción del precio posible para Anchor Network, y tenemos el precio actual de 0.08, el retroceso de la parte de este impulso alcista. Ya podríamos eliminarlo para no tener pues tanta confusión, amigos. A ver si lo selecciona. Y vamos a trazar un retroceso desde este último impulso para comprobar en qué zona está el precio. Si podéis comprobar, ha parado justo en esta zona donde podríamos encontrar pues esta resistencia que ahora se está convirtiendo en soporte. La voy a marcar para que todos la veáis, punto de 0.099. El precio ha llegado a un punto máximo de aproximadamente 0.091. Ahora está haciendo una pequeña corrección, como hizo pues en este periodo de aquí. Ya sabéis que si sube mucho, pues siempre es muy bueno una corrección durante un largo impulso, ya que le da pues más continuidad. Con las acciones, amigos, si sube mucho el precio, pues puede bajar un 50% o un 30%, un porcentaje que sea, como podéis comprobar aquí, que subió mucho y bajó. Aquí también subió mucho y bajó. Por lo tanto, siempre es bueno pues unas correcciones. En esta ocasión subió mucho, pero luego perdió incluso más valor que esta subida. Una lástima para los holders, por ejemplo. Ahora mismo estarían en pérdidas. Por eso muchas veces digo que siempre es mejor aceptar una pérdida, ya que, amigos, la criptomoneda es muy volátil y en nada puedes perder pues más de un 50% de tu cartera. Y tenemos esta tendencia alcista. Vamos a actualizar este gráfico. Tendríamos igualmente un canal bajista, aunque empezamos a ver intenciones alcista, incremento de volumen, como podemos comprobar. En cambio, en las tendencias bajistas, en estas correcciones apenas se aprecia volumen, así que esto pues nos confirma buenas indicaciones para que el precio pues pueda seguir subiendo. Y vamos a marcar esta línea, este canal bajista que os comento, y aproximadamente por esta zona. Así que se encuentra en la parte superior, sería pues ya estupendamente, aunque entiendo que tiene que ir acompañado de volumen para romper esta zona, porque como os comento, pues podemos ver que aquí es una zona de consolidación, por lo tanto costará lo suyo entrar, pero una vez dentro podemos ver el precio pues en rango lateral por un tiempo. Luego ya veremos si sigue subiendo, si sigue bajando, todo depende de los acontecimientos. No se puede hacer una predicción a, por ejemplo, un mes, porque si viene un apagón, amigos, pues por ejemplo, poneros un ejemplo de 1000, porque si hay una guerra, si ponen cualquier ley contra las criptomonedas, pueden suceder 1000 cosas y que el precio caiga. Por lo tanto, hacer una predicción a largo tiempo, pues lo veo innecesario, amigos. Nosotros siempre lo hacemos pues a un corto plazo, viendo el panorama actual. Y pues de momento tenemos esta zona, como comento, tenemos este canal, el nivel aún no superado 0.23, muy importante que supere esta zona de aquí. Tenemos una pequeña corrección que no debería de bajar más de estos mínimos de aquí, no debería de hacer un mínimo más bajo que el anterior, que sería este de los 0.072. Así que, amigos, esperemos un buen comportamiento tanto de Anchor Network como de Bitcoin, que ya sabéis que muchas están correlacionadas con su precio. Así que de momento, a punto de romper este canal, podemos ver algún tipo de corrección, ya que lleva una subida. Vamos a ver de cuánto porcentaje, un 59%. Por lo tanto, podríamos ver algún tipo de corrección, ya que cuando ha subido mucho, normalmente es con tan solo pues muy pocas velas subir muchísimo. En cambio, aquí llevamos pues ya varias barras, así que esperaremos algún tipo de corrección para poder entrar en el mercado, aprovechando pues este mes de febrero, que parece que va a ser un mes verde. Estaremos muy atentos. Yo estuve a punto de entrar en Bitcoin, ahora hace rato que no lo estoy viendo. Para finalizar el vídeo vamos a echar un ojo a Bitcoin, así también aprovechamos y lo vemos entre todos. 44.000 veo que ha bajado desde el precio que lo vi en la mañana, que eran
44.200 o 44.300. Rompió perfectamente este canal de aquí y pudimos dibujar pues este posible corrección en caso que hiciera corrección. Que vamos a eliminar esto de aquí. De momento el precio parece que está perdiendo fuerza alcista, lo que podemos ver pues, a primera vista. Volumen bajista de momento durante este día de hoy que aún no ha terminado, pues tenemos la mitad de barra casi en estas velas de indecisión, así que veremos pues si se están o podría presentarse varios escenarios. Por ejemplo, llevamos un 30% de subida desde los puntos más bajos, así que podríamos estar viendo un escenario de obtención de beneficios. Además, el precio se está encontrando en este soporte, en esta resistencia, disculpen amigos, en esta resistencia que tenía antes este soporte muy importante, que podemos ver que aquí el precio estuvo bastantes días. Así que muy importante que rompa esta zona. Veremos si hace alguna corrección. El momento en el que iba a entrar era en este punto de aquí, en esta barra de aquí. La voy a mostrar esta de aquí, amigos. Ya que como podéis ver es gráfico de 4 horas. Y pues yo la estaba viendo por aquí, amigos. Luego he visto que bajaba del todo. Pues he visto, me ha creado un poco de indecisión por si rompía pues este canal que parece, este triángulo que podéis comprobar que parecía que estaba realizando. Pues quería esperar, ya que digo, si rompe este triángulo, pues la verdad es que el precio puede seguir cayendo. Por eso no he operado, pero luego han pasado las horas, ha sido una vela de rechazo, una lástima, amigos. Y pues, sin embargo, ahora podemos ver mucha confusión, como siempre intentando confundir al inversor. De eso se trata, amigos. El 90% de los inversores pierden dinero, así que no os pensáis aquí que vais a ganar dinero. Yo mismo estoy perdiendo dinero, sin embargo, como podéis ver, pues empezamos con poca cantidad. Algunos quizás no me sigan por eso, porque digan, ah, si este tío invierte con $300 o $500, la cantidad que sea, pero muy baja, ¿no? Y pues, amigos, pues, así que bueno, amigos, que eso mismo. Así, disculpen que no hay edición, así que todo esto es en vivo, ya lo sabéis, aquí tenemos los recursos que tenemos. Así que bueno, espero que os haya gustado este análisis. Muchas gracias a todos por el apoyo. Nos veremos en el próximo análisis. Bienvenidos a los nuevos, espero que les guste el contenido. Si es así, pues activen la campanita y no se pierden ningún análisis. También les recomiendo ver análisis anteriores que tengo pues por cada criptomoneda, lo pueden filtrar. Así que bueno, les invito a ver un poco más de este canal y si les gusta, pues denle mucho apoyo, déjenme un comentario que me anima muchísimo. Muchas gracias por el apoyo y nos vemos en el próximo análisis.